Bienvenidos a Alimentos y Regiones. En las espaldas de unos pocos está la responsabilidad de generar un marco de normas y leyes que, entre otras cosas, hagan un mundo mejor y más sustentable. Pero sobre las espaldas de todos absolutamente cae la responsabilidad de lograrlo. Hasta ahora no parece que hayamos tomado lo suficiente conciencia de lo que hay por venir, si no tomamos la responsabilidad esta como la madre de todas las batallas. La FAO es un organismo mundial que congrega a las naciones del mundo con el objetivo de lograr la seguridad alimentaria y garantizar una alimentación sana. Lo componen 194 países, es decir, casi toda la humanidad, y sin embargo esos objetivos son esquivos y ponen en evidencia que el ser humano mantiene instintos crueles, tantos como soportar el hambre de más del 7% de la población del mundo. Y eso no significa no poder comprar un nuevo celular, significa hambre y eso es doloroso. El clima golpea con fiereza y desde la FAO, Ana Ricoy, coordinadora de riesgos y desastres para América Latina y el Caribe, nos comenta. ¿Qué es lo que más a ustedes les está llamando la atención y requiere más atención y preocupación, ¿no es cierto? Claro. Hay un fuerte aumento de los eventos extremos, en parte debido al impacto del cambio climático a nivel mundial y también en la región. Recientemente, la FAO acaba de sacar un informe acerca del impacto de los desastres en el sector agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional. Y este informe muestra que el sector agrícola a nivel global absorbe 26% del impacto de desastres de mediana y gran intensidad. En nuestra región, este impacto de los desastres se ha traducido en pérdidas en cultivos y en ganadería que han alcanzado los 29.000 millones de dólares. Y esta es una cifra que de una cierta manera está subestimada porque estos impactos aún no se están midiendo bien. Generalmente se miden los impactos cuando hay desastres, digamos, de muy gran impacto, que causan muchos daños, que salen en los medios de comunicación, pero muchas veces no se están midiendo estos impactos para otros desastres de menor intensidad, pero que ocurren de manera muy seguida y que igualmente pues, afectan a la agricultura familiar, afectan a los medios de vida y afectan a toda la cadena y a todo el sistema agroalimentario, causando realmente pues, disrupciones muy profundas. Y Ana, lo que vos estás describiendo es como un diagnóstico realmente importante, grave. ¿A quién se lo presentan? ¿Cómo, fuera de lo que puede llegar a ser una información interesante que uno puede llegar a leer en una revista y dice, uy, qué interesante este dato de la FAO? Ahora, ¿cómo eso impacta en la toma de decisiones, en la generación de políticas, en los consensos de las regiones y de los países? Bueno, a ver, como decía, trabajamos de la mano con los ministerios de Agricultura y con los gobiernos. Entonces, es muy necesario que los propios ministerios y los propios gobiernos puedan entender cómo impactan los desastres en su sector agrícola. Porque entender la vulnerabilidad del sector es la primera etapa para poder tomar decisiones informadas de cara a la política pública para reducir ese riesgo, ya sea mitigarlo, actuar antes o actuar después del desastre, cómo poder rehabilitar y atender a las necesidades de un sector agropecuario afectado por desastres. En este contexto, lo que es fundamental son los datos. O sea, necesitamos datos, estadísticas sobre el impacto de estos desastres, datos que sean analizados, que sean traducidos en cifras económicas, cómo el impacto de los desastres está afectando en millones de pérdidas, miles de millones de pérdidas al sector, datos que sean precisos, que sea información fiable, regular,
que esté reportada y que esté registrada. Entonces, con esta información de entendimiento de la vulnerabilidad, los ministerios de Agricultura, los gobiernos, la protección civil, pueden realmente tomar acción para informar política pública de reducción y de gestión de ese riesgo. En el año 2015 se suscribió lo que se llamó el Marco de Sendai para la reducción del riesgo y desastres de cara al año 2030, que empalma con la Agenda del Desarrollo Sostenible, y la Argentina es parte de ello. Textualmente, el Marco de Sendai reconoce que en el Estado recae la función principal de reducir el riesgo de desastres, pero es una responsabilidad que debe compartirse con otros actores, tales como los gobiernos locales, el sector privado y otros grupos interesados. En esta agenda regional para la reducción de riesgo, los países se comprometen a, por una parte, tener una gobernanza y institucionalidad adecuada para el tema de riesgos. Por ejemplo, en Argentina ustedes tienen la ley de reducción de riesgos y el sistema de gestión integral de riesgo de desastre. Tienen también la ley para la asistencia de emergencia agropecuaria. Eso es lo que haría parte de lo que es la gobernanza. El segundo gran componente en la agenda global y regional para la reducción de riesgo de desastre es todo lo que son los sistemas de monitoreo y información del riesgo de desastres, sistemas de alerta temprana, enfoques de monitoreo y de reducción de este riesgo. El tema de la inversión en resiliencia y en infraestructura, ¿no? ¿Qué se puede hacer para realmente invertir capital social en los territorios que ayude a reducir ese riesgo? Inversión en infraestructura, acceso a financiación, acceso a seguros agropecuarios. Son todos temas que Argentina misma está abordando y hacen parte de una agenda regional de reducción de riesgo de desastre y también de una agenda global y mundial. Y todo esto contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Los desastres climáticos, según la FAO, van de la mano de la pobreza y las desigualdades. Mirando hacia adentro, no vemos compromiso genuino, ya que las provincias como Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa son por lejos las que más han deforestado y han hecho posible que nuestro país obtenga el puesto número 10 en el ranking de los países con mayor deforestación del mundo en los últimos 10 años. Vamos a nuestro norte, a Jujuy, entrañable provincia, raíz profunda de nuestra identidad. Y allí se llevan adelante varias acciones que vienen a romper un molde y a repensar los roles del Estado y a empoderar la acción privada. La senadora Silvia Jacopo nos comenta la mirada de la provincia sobre el medio ambiente. Jujuy es una provincia tremendamente poderosa por un poco lo que esconde debajo del poncho, pero es muy frágil también, ¿no? Y el medio ambiente tiene que ser dentro de esa provincia un tema muy, muy candente, ¿no? ¿Cómo podría definirlo el medio ambiente? Bueno, yo voy a comenzar definiendo algo que muy pocos conocen, desgraciadamente, y que somos un ejemplo y un modelo a seguir a nivel país. Estoy hablándote del mega proyecto que se diseña en el año 2015, al muy pocos meses de haber firmado, en octubre se firma la Cumbre de París,
donde se realiza aquel compromiso mundial para luchar contra el cambio climático, del cual Argentina es parte. Ya habiendo ganado la elección, el actual gobernador de la provincia, el contador Gerardo Morales, se comienza a trabajar en la visión de Jujuy como la provincia verde argentina. Que Jujuy alcance las metas del 2030 en libre de carbono y el cambio climático. Y comienza un trabajo, primero, creando el Ministerio de Medio Ambiente, que no existía en la provincia de Jujuy, con una ministra que lideró el COFEMA durante 4 años. Estoy hablando de la que continúa como ministra de Medio Ambiente, María Inés Zigarán. Diseña un programa que se llama GIRSU, que es una sociedad mixta, ¿sí?, del Estado provincial con todos los municipios. Forman un conjunto de fuerzas de gestiones de las comunas y de la provincia para llegar al 2030 sin emisión de carbono a través de los basurales a cielo abierto, que son uno de los grandes problemas de provincias pobres como la nuestra, y el plan Cauchari, o el programa de aquel sueño que hoy ya no es un cuento chino como algunos querían mostrar, porque la empresa que ha construido y la socia de este negocio energético es el crédito que se saca con China, y son capitales chinos los que nos prestan el dinero para la construcción de ese parque fotovoltaico que hoy está generando desde el año pasado 300 megas ya en la red nacional. ¿Eso qué significa? ¿Qué es 300 megas en la red nacional? ¿Qué cubre, digamos? Que cubre prácticamente toda la provincia de Jujuy, toda la provincia de Salta y casi el 30% de la energía que hoy está consumiendo Tucumán. Estamos hablando de un gran porcentaje que, gracias a Jujuy, Argentina no va a estar en rojo, ¿sí?, y con el compromiso que firmó. Esto va a generar a la provincia de Jujuy una importante suma proveniente de la venta de electricidad a través de una licitación, y ese ingreso ya tiene destino. Ganamos la licitación y tenemos vendida la energía a $60 por mega hasta el año 2025. ¿Qué significa? Perdón, por 20 años. Desde el año pasado, por 20 años. ¿Qué significa? Jujuy cobra ese dinero. Eso es una cosa. Ese dinero, ¿dónde va? Por ley. Como es una empresa estatal, ese dinero, la totalidad de los recursos que genera hoy Cauchari, con la mitad se paga el crédito que en 15 años lo terminamos de pagar. Va a generar una riqueza genuina para la provincia de $1.200 millones. Esa totalidad va a ser invertida, que ya se inició, en educación, porque el proyecto político de la provincia de Jujuy es que en 10 años Jujuy tenga las pruebas PISA más calificadas de Argentina. Esto es música para los oídos, inversión en educación, para dejar atrás esa pesadilla de un país que no valora el mérito y, como decía Discépolo en Cambalache, donde da lo mismo un burro que un gran profesor. Hay también pasivos a los cuales Jujuy debe poner en orden
producto de un desgobierno de muchos años en el área petrolera y que les haría acreedores a importantes fondos, pero que la voracidad de la nación les retasea. Nosotros hemos reparado un pozo, estamos en la reparación del segundo ya pozo petrolero que estaba autorizado en el Parque Nacional de la Yunga, uno de los patrimonios de la biodiversidad, el segundo de Argentina. Increíble, pero había una explotación de un pozo petrolero, hay 3, se está remediando y reparando ya uno. Esas fueron una de las tantas cosas que pasaban, como en Jujuy, en muchos lugares de la Argentina. Nuestro primer programa fue hace 23 años justo aquí en Jujuy, donde presentamos a través de Canal Rural a todo el país la gente trabajando en la caña de azúcar, en el tabaco, imágenes que acercaron al campo, a la ciudad, al hombre de la quebrada con el de la calle Florida. Allí, por ejemplo, mostramos una pujante actividad tabacalera que hoy se maneja bajo paradigmas culturales diferentes y su transformación hace temblar el cuerpo productivo de la provincia que la defiende. Segundo, tal como dices, Carlos, es una actividad atacada porque hay una campaña mundial en contra del cigarrillo por lo nocivo que es para la salud. No así una campaña mundial porque la cantidad de muertes, y estoy haciendo tratando de hacer un equilibrio en las estadísticas, por accidentes automovilísticos causados por el alcohol, ¿sí? O por algún tipo de adicción, y no hay más muertes por esas estadísticas, y no hay prohibición o campaña que ataque al consumo de algunos estupefacientes. Es un argumento que me parece que te sale del ADN tabacalero. Me sale Sí. del ADN, me sale. Porque realmente también otro argumento, aunque tenga el ADN tabacalero, es de que el 86% el tabaco que produce Argentina se exporta. Y el tabaco es milenario y va a seguir existiendo. Como exfumador busqué corroborar algún dato y lo que encontré difiere de lo que la senadora comenta. Según la Organización Mundial de la Salud, por tabaco mueren 8 millones de personas en el mundo, por alcohol 3 millones y por accidente de tránsito 1,3 millones al año. Pero que estamos en una severa crisis, porque son todos esos componentes, y el mayor componente, Carlos, es el cambio climático, ¿sí? Que tiene un impacto en el régimen de lluvias, en los regímenes de agua. Cada vez el calentamiento y las temperaturas son más elevadas. Eso hace que existan pestes como el amarillamiento, el emponchado, que producen daños terribles en la producción. Y volviendo a la pregunta aquella que hiciste, que bien señalas y recuerdas con mucha formación, de que a través de del Instituto Industrial de la Posta, que era un apéndice que tenía el sector tabacalero para investigar para cultivos alternativos y poder llegar a reemplazar o poder compensar lo que genera el tabaco en el derrame que produce por la cantidad de mano de obra que ello requiere, porque es un cultivo artesanal.
cultivos alternativos, pero lamentablemente por las razones que acabo de enunciarte, por ejemplo, se probó con almendro, la elevación de las temperaturas, el viento norte, hectáreas y hectáreas de almendro se han plantado en la provincia y se tuvieron que arrancar después de 10 años de que estaban, donde se habían invertido esfuerzos, recursos, la frustración del productor que trató de cambiar. Frutos de carozo, damasco, ciruelo, chirimoya, que vino con inclusive una necrosa, que la variedad autóctona de la fruta se infectó y se acabó no solo la producción de lo que habíamos traído de Chile, que en Chile hay zonas donde se da muy bien, sino que lo que había como fruta criolla local no existe más. O sea, después la palta y tantas cosas te diría, y lamentablemente no hemos encontrado, porque son pequeños minifundios, no hay cultivo que pueda ser reemplazado y que sea rentable y que sea una economía sustentable para una unidad económica familiar. Por ello, ahora este cambio de matriz productiva que está haciendo el gobierno de Jujuy con el trabajo pionero en Argentina sobre la producción de cannabis, a la cual invita el gobernador a las instituciones del sector tabacalero a ser parte de las investigaciones para cuando se pueda abrir la oferta de plantar en el propio predio que tiene la provincia, que son en una zona donde el clima tiene agua, tiene el clima óptimo, y ya hay producción de esta planta, y también el cáñamo, que es la fibra de la planta de cannabis, que pueda ser realmente una alternativa que hace 40 años está buscando el sector tabacalero. Pero la senadora además da unos números que realmente generan interés y deseos de que esto funcione. Según los números que hoy tenemos por la experiencia que se está haciendo hace ya, vamos a cumplir el 3er año, que ya en el mes de junio, Dios mediante, la ANMAT termina el análisis y el aceite de cannabis medicinal jujeño va a poder estar en todas las farmacias del país. Con la producción en ensayo que tenemos en mulchi, en invernadero y a cielo abierto, vamos a poder producir. La respuesta genera el doble, requiere el doble de la mano de obra del tabaco, con la diferencia que esa mano de obra no es cíclica, porque se hacen hasta 4 cosechas por año, o sea que es permanente. Hoy el tabaco requiere 2 jornales por hectárea, en forma cíclica durante 6 meses, que es el ciclo del tabaco. Con el cannabis son 4 por hectárea los 365 días del año. Con 1 hectárea de cannabis en invernadero equivalen hoy en rentabilidad a 15 hectáreas de tabaco, según los números que se tienen y los estudios. Pero aún no se abrió, porque tiene que ser todo un tema para explicarte, Carlos, cada planta tiene un chip y una trazabilidad. Tenemos ya aprobado el régimen de la producción de semillas, todo por laboratorio monitoreado por la Policía Federal. O sea, es una producción totalmente controlada. Hasta el gobernador, si hoy quiere ingresar al predio, tiene que pasar por controles estrictos de la Policía Federal. O sea, realmente, como no está abierta la producción libre, como en otros países, es algo que se está trabajando y que no es algo sencillo, pero se está hablando que en cara al 2021, a fines del 2021, ya vamos a poder incorporar en la producción 600 hectáreas.
y que se está pidiendo autorización para llegar a las 2.000 hectáreas. Hay mucho para pensar de cara al reto de aliviar los daños que hemos causado a la Tierra. Ya lo veremos más adelante. Lo que debemos tener presente es que a los productores hay que contemplarlos como esenciales elementos y no como un frío factor de una ecuación netamente financiera. Y Jujuy trascendió la frontera de la República Argentina. Hoy Jujuy está en la agenda global. Vamos a tener la primer fábrica, que hay 2 opciones de 2 empresas de baterías de litio en Jujuy, y vamos a empujar con el gobierno nacional que, si lees el mensaje del señor presidente cuando hizo la apertura de la legislativa, es la agenda de Jujuy, la agenda que nosotros ya iniciamos hace 5 años. Y vamos por la movilidad eléctrica porque necesitamos esa ley para la transformación ahora de la matriz energética argentina. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Carlos. Un placer y siempre a tu orden.